Comienza aquí un nuevo capítulo del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, estamos en una sociedad donde el sujeto como que se ha perdido, como que ya no aparece, como que está, digamos que desfigurado o imbuido en grandes colectividades que le impide que él solito aparezca. Y yo creo que esto pues ha traído unas consecuencias sociales importantes para este siglo XXI. Sería muy bueno de pronto que usted nos aclarara cuáles han sido las consecuencias de esa disolución del sujeto, pues pero obviamente empezando primero por contarnos qué es el sujeto, qué significa el sujeto y cuándo apareció con este término del sujeto, cuándo el ser humano fue visto como un sujeto. A ver, la palabra sujeto quiere decir pegado a, está sujeto a. Esa sujeción era la que le permitía a él, o esos contactos, o esas conexiones, era la que le permitía al hombre tener un lugar en el mundo. Un lugar no solamente físico, sino un lugar en la historia, un lugar en la espiritualidad, un lugar frente a otras comunidades humanas, porque los seres humanos nos hacemos esa es la diferencia y no en la similitud, porque en la medida en que somos más iguales nos aportamos menos. De hecho, el sujeto, al tener circunstancias, como dice don José Ortega y Gasset, podía configurar un yo enriquecido. O sea, las circunstancias son a qué lugar de la tierra pertenece, qué historia tiene, qué creencias tiene, qué costumbres maneja, bajo qué principios logra ver el mundo. Eso había creado una persona que necesitaba necesariamente de colectivo, o sea, necesitaba estar en sociedad, y esa pertenencia a la sociedad lo hacía sujeto, porque estaba sujeto a unas normas, sujeto a unas costumbres, sujeto a un pasado que se podía reflexionar, que se podía comentar, estaba sujeto a unos principios de culturales determinados, tenía una tradición, y eso le daba seguridad en el mundo, porque tenía. Cuando comienza a darse, digamos que el descubrimiento de América, muchos de los que vienen acá pierden sus conexiones con el mundo que tenían al otro lado del mar, en especial los más jóvenes, porque los que vinieron a América no son personas adultas, en su gran mayoría son muchachos de 14 años, 12 años, 15 años, esa era la gran mayoría, que se van a dar en una etapa de la conquista, en una etapa de guerra, y los principios, las costumbres, las sociedades que habían formado a estos muchachos, primero que todo no eran las mejores, al fin y al cabo venían los más desprotegidos, eran los que pasaban el mar, y llegaban en estado de disolución, o sea, no venían para construir con base en la sociedad de la que venían para construir de acuerdo a lo que les iba pasando. Estoy hablando de los españoles, porque los ingleses sí se trasladan a América con sus circunstancias. O sea, la primera circunstancia válida que traen los ingleses a Norteamérica es que llegan con la familia, y al llegar con la familia ya tienen que traer tradiciones, principios sociales, moral, la misma lengua, los aglutina, y sobre todo que los aglutina muy bien, porque hay una lengua para las mujeres, hay una lengua para los niños, hay una lengua para los adultos, etcétera. Eso es lo que hace que los ingleses de pronto realmente
traigan la colonia primero. Ellos no llegan ni a descubrir, ni llegan a conquistar, sino que llegan a colonizar, o sea, se traen sus circunstancias al otro lado del mar. Lo que no pasa con el español, que llega solo, y al llegar solo, digamos que todo le estaría permitido, y en esa permisión pierde el yo, que era el que lo controlaba, y le da salida al deseo, a lo que él, digamos, a la inmoralidad en un momento determinado frente al otro, porque al otro ya lo considera inferior, y frente a un inferior, bueno, la sujeción se pierde y aparece la dominación, que es una cosa muy distinta. Obviamente eso después se va a dar en los Estados Unidos también, pero la disolución del sujeto, que se va a ir estableciendo en la medida en que los ejércitos se mueven, va a tener su punto máximo en la Primera Guerra Mundial, donde el sujeto se pierde debido a la mortandad tan excesiva de personas. O sea, personas que tienen que huir, que se tienen que desplazar, que cuestionan las costumbres, que cuestionan la moral, que cuestionan todo esto después de una guerra que va a producir cualquier cantidad de muertos jóvenes. Y al crear una brecha enorme de muertos jóvenes, quedan ancianos y niños, ancianos muy vencidos y niños que se tienen que, o que van a tener que sobrevivir de acuerdo más a la intencionalidad de hacer algo que de haber sido formados para algo. Ese va a ser pues uno de los problemas de esa guerra, una guerra inmensa. Y como resultado de esa guerra van a aparecer unos escritores que empiezan a olerse que ya el individuo social es cada vez más difícil de conformar, y que aparece alguien que carece de pasado. Carecer de pasado es carecer de raíces, es carecer de historia. Todo esto, y uno de esos escritores es Kafka, Franz Kafka, donde él dice, a ver, ¿qué nos pasó? Y de eso que nos pasó, ¿qué queda? Queda un hombre que no está atado a nada, sino a lo que le pasa. O sea, lo que era el pasado, lo que me anclaba con la tierra, lo que me anclaba con la sociedad, se va a convertir en algo que se convierte en una situación, y en esa situación me pasan cosas, sin importar quién sea yo. Eso, por ejemplo, ya se había de alguna forma establecido por escritores como Henry en los Estados Unidos, Henry James, por escritores como el mismo Edgar Allan Poe, donde en la medida en que aparece la ciudad industrial, a la ciudad industrial llega mucha gente que se va a dedicar única y exclusivamente a buscar dinero, y desaparece el hombre de la aldea, que era el hombre que sostenía las costumbres, las tradiciones, la historia, etcétera, etcétera. Entonces todo eso que los norteamericanos más o menos tocan en el siglo XIX se va a tocar ya muy fuertemente en el siglo XX, donde en los cuentos de Kafka, por ejemplo, no se conoce la historia de los personajes carecen de historia. El único que más o menos tiene una pequeña historia es Gregorio Samsa, pero ese amanece convertido en un insecto, por ejemplo. O sea, lo que han hecho de él es que se convierta en otra cosa, y esa cosa en la que se convierte no es capaz de responder a las normatizaciones que existían hasta ese momento. Ese es el drama de Gregorio Samsa. Gregorio Samsa, que amanece convertido, unos dicen que en un escarabajo, otros en una cucaracha, etcétera,
cambia, primero, todavía tiene la posibilidad que tiene el hombre de sentirse y de reflexionar, pero no se puede mover en los espacios del hombre, que ese es el problema del insecto. Si, como está acostado, Gregorio Samsa sabe que es un insecto no puede dar la vuelta, no puede, eso es un drama muy pesado. Y luego aparecen los personajes de Kafka sin nombre, que se van a llamar K, o haciendo o en unas situaciones completamente delirantes donde él simplemente responde a la situación sin saber realmente qué está pasando. Es el caso del Proceso, es un hombre que es acusado de algo que él no sabe qué es, pero que es acusado y se le sigue un proceso de algo que él no sabe qué es. O un cuento tremendo que se llama Frente a la Justicia, donde un hombre no puede acceder a la justicia simplemente porque hay un guardián que le impide esto. Por ese mismo tiempo de Kafka, Sigmund Freud había escrito un libro que se llama El malestar en la cultura, o sea, que hace que el yo, lo que yo sea, me revele o trate permanentemente de rebelarme contra la cultura, que es lo que la cultura no me ha dado para que yo me sienta en mal estado, porque a la cultura, de acuerdo con el texto de Freud, le falta hacer cumplir lo que predica, y es donde el hombre está en estado de malestar. O sea, me dicen algo, me proponen algo, pero ese algo es muy difícil de alcanzar. No me alcanzo a desarrollar dentro de ese algo porque los modelos están fallando. Entonces, en ese malestar de la cultura viene como otra muestra de la disolución del sujeto. El sujeto no funcionará con base en lo que le proponen, sino con base en los resultados de eso que le proponen. Entonces, si la propuesta no tiene un ejemplo, si la propuesta no ha demostrado que es la más válida, por lógica que sea, los resultados que da no son, el hombre trata de rebelarse contra eso. Paralelamente va a aparecer otro escritor que se llama Elias Canetti, que escribe una novela que se llama Auto de Fe, y en Auto de Fe viene otra propuesta de disolución del sujeto. Hay un personaje que se llama Qin, que es un profesor, un señor que tiene muchos libros, que es experto en el mundo de China, y este hombre de repente, con toda esa sabiduría, empieza a descender en escalas morales hasta que ya no le queda sino quemar la biblioteca, porque eso que ha leído no lo llena, porque eso que ha leído no le responde al mundo que le está tocando, y entra en una especie de infierno del que ya no quiere salir. Ya esos infiernos se habían de alguna forma presentido en los textos de Charles Baudelaire, Las flores del mal, El Espín de París, Los paraísos artificiales, donde al hombre no le queda sino convivir dentro de las ruinas de eso que fue la cultura. Ahora, ¿y dónde sabemos que la cultura se arruina? En la guerra. O sea, las guerras lo que han hecho es demostrar de que el hombre sigue en estado, de alguna forma, en estado muy primitivo, porque lo que hizo la cultura, o lo que trató de hacer la cultura, como decíamos en algún programa, fue que el hombre no dejara de ser caníbal, no recurriera al incesto y no matara. Entonces dejó de ser caníbal, cada vez es menos incestuoso, o sea, se dan unos casos raros por ahí, pero eso ya hace parte de eso que es tabú, pero no ha dejado de matar, y al no dejar de matar, el individuo le va a tener miedo a otro, porque lo puede matar.
O sea, no conocemos en ningún momento una guerra entre leones o lobos contra lobos, o conejos contra conejos, o toros contra toros. Pero sí conocemos de miles de guerras de hombres contra hombres. Y en ese momento en que el otro de mi propia especie me puede anular, entonces buscaría, que es lo que han hecho las religiones, hombre, busquemos vivir de la mejor manera posible, y las religiones empezaron a conformar unos estilos de vida hasta que la guerra venció esos estilos de vida. Que hay un problema enorme. O sea, en un momento dado, incluso como pasó en la Primera Guerra Mundial, donde los muchachos en el año 1915, los que estaban en las trincheras, trataron de hacer una Navidad entre ellos, los franceses con los alemanes, reunámonos, hoy es Navidad, es una noche de paz, etcétera, y fueron los comandantes los que inmediatamente detuvieron el acontecimiento y acusaron de traición en ambos lados a quienes habían movido a eso. O sea, ahí hay una, digamos que una escena completamente absurda, donde lo que une a los hombres en un momento dado es destruido por los intereses particulares de otros, y se pierde lo que precisamente la creencia estaba determinando. O sea, es una noche en que no nos podemos matar, pero por órdenes superiores nos vamos a tener que matar. Entonces ahí viene, por eso Kafka después va a escribir un cuento terrible que se llama La colonia penitenciaria, y va a buscar a ver qué es el absurdo que mueve el hombre del siglo XX, porque el hombre del siglo XX, a partir del mundo de la industrialización, se ha visto traicionado en sus principios más importantes. O sea, estar con el otro, participar con el otro, vivir con el otro, y si bien era cierto que habían jerarquías, había todo esto, el hombre se mantenía junto. Con el mundo industrial, el hombre empieza a estar solo y a trabajar solo. Y lo que es más desastroso, empieza a competir abiertamente con el otro. Ya después vienen un montón de análisis sobre el trabajo, porque en la medida en que más cosas aparecen, más pobres somos. Ese va a ser otro de los problemas. Pues siendo la industrialización, ¿no?, algo tan importante para el ser humano, en tanto que lo convierte en un gran transformador, también lo convierte en alguien inmensamente pobre, porque hay mucha gente produciendo de todo, y en la medida en que eso sale al mercado y no se puede consumir, entonces lo que el otro se gana es cada vez menos. Es más o menos lo que pasa hoy en día. O sea, un salario estaría correcto para sobrevivir dentro de lo básico, para vivir con dignidad, pero si cada vez hay un producto nuevo, hay que pagar otro servicio, hay que hacer otro, entonces viene un empobrecimiento muy grande, y eso lleva a que las personas cada vez se desunan más, porque cada uno tiene que luchar por él, ya no se lucha por la comunidad, y eso destruye el sujeto. Después aparece entonces otro escritor que se llama Hermann Broch, con una trilogía muy interesante, Los sonámbulos, donde él va diciendo cómo se va perdiendo esto, cómo se va perdiendo la capacidad del hombre de vivir junto, la capacidad del hombre de producir por él mismo para la comunidad, y no de producir por él mismo para sí mismo. Entonces vienen 4 factores muy, muy interesantes que van a llevar a que el sujeto cada vez se disuelva más, cada vez sea menos comunitario y cada vez se vea obligado a sobrevivir para él mismo a como dé lugar, anulando al otro si es necesario. Entonces aparece la Segunda Guerra Mundial, donde la Segunda Guerra Mundial, a través de los juegos que se dieron para que el individuo no funcionara en comunidad, fueron muy grandes. Por ejemplo, los campos de concentración, donde a lo último ya yo tenía que sobrevivir era por mí mismo,
y donde se demostró que a través de quitarle el pelo a una persona, a través de quitarle el nombre y ponerle un número, a través de plantearle hacer esto para que usted solo sobreviva, para plantearle un gran egoísmo para poder mantenerse vivo, se volvió, fuimos testigos frente a ese acontecimiento durante 5 años, y paralelamente lo que sucedió en las guerras, en las mismas batallas, porque no solamente el sujeto se disuelve o es anulado en los campos de concentración, sino también en las batallas. Hubo una batalla tremenda donde el sujeto desaparece, que es la batalla de Stalingrado, donde la batalla de Stalingrado, primero que todo, es una batalla a muerte, donde a pesar de que la propaganda ha querido hablar de la heroicidad, ahí no hubo héroes, hubo gente que se tenía que salvar a sí misma, porque, por ejemplo, desde el bando de los rusos, el ruso que iba adelante tenía que cuidarse, el que le disparaba desde el otro lado y desde el oficial que le disparaba desde atrás, o sea, el que se devolvía estaba muerto. Entonces tenía que sobrevivir él solo y tenía que tomar decisiones él solo y no compartía absolutamente nada porque solamente podía sobrevivir él. Desde el campo de los alemanes es más terrible todavía porque no solamente es el que dispara desde atrás al que se quiera devolver, sino que para que se vuelvan más furiosos les empiezan a quitar la comida. Entonces son soldados hambrientos que obviamente no compartirán absolutamente nada, el pedacito de pan que tienen es para él solo, la pedazo de chocolatina es para él solo, etcétera, etcétera. Y como dice Antoni Vivor en ese libro precisamente de Stalingrado, va a ser terrible porque los últimos que quedan vivos después se dan cuenta de que las bodegas de comida estaban llenas, pero que a nadie le quisieron dar, incluso bodegas donde un solo tipo se apoderó de todo lo que pudo para él, porque era para él, debido a que tenía que sobrevivir solo. Esa Segunda Guerra Mundial ya, como siempre se ha dicho, pues ya es el fracaso del proyecto Ilustrado, es el fracaso de la razón, etc. El sujeto está completamente disuelto. Tiene que sobrevivir por él solo. Los conceptos, porque todos han tenido que sobrevivir por su propia cuenta. Me acuerdo que hay una película que se llama Pascualino Siete Bellezas, donde el personaje que ha pasado por la guerra, que ha tenido que sobrevivir solo, etcétera, regresa a su pueblo y se da cuenta que para poder sobrevivir en ese pueblo todo el mundo se ha prostituido y él a lo último tiene que aceptar esa realidad, el último sueño que tenía, que era la familia. No, cada uno está viviendo de su propia forma. Entonces aparecen los individuos y esos individuos que nacen a partir de la Segunda Guerra Mundial, que se van a regar por todo el mundo ya con esa mentalidad, soy yo el que tengo que triunfar, empieza a ser parte de lo que Jacques Deleuze llama la esquizosociedad. O sea, esta persona entra, está trabajando y al trabajar se le empiezan a proponer deseos desde afuera. No son sus propios deseos, sino que la publicidad, por ejemplo, el ejercicio desmesurado del marketing, ciertas técnicas de la psicología, hacen que el otro asimile deseos que nunca había tenido, pero que están ahí, que se los están ofreciendo, y vuelve a estar en estado de guerra. O sea, él tiene que hacer que lo que gane rinda para eso que le están ofreciendo. Tengo que tener este modelo, tengo que comprar estos zapatos, tengo que acceder a esta X tecnología, etcétera. Y entonces lo que gana no es para compartir, sino para adquirir. Es una cosa tremenda, que es lo que está pasando hoy en día. No quiere esto decir que no queden grupos que de alguna forma se rebelan contra esto, como dice Foucault, grupos de resistencia. O sea, vamos primero a darle gusto a nuestros deseos, que yo quiero tener es una mesa, yo quiero tener 2 cuadernos, yo quiero tener un pajarito, yo quiero tener
Entonces, frente a eso, esos deseos que provienen de afuera, frente a eso que nos empobrece y frente a eso que yo quiero porque me lo están repitiendo, porque me están diciendo que yo no soy nadie si no tengo eso, que no soy feliz, etcétera, aparece el concepto del fracasado. Y aparece un concepto que hemos trabajado en algunos programas, que es el del sentimiento de pobreza. O sea, cada vez el hombre se siente más pobre debido a que no puede consumir todo lo que le ofrecen. Y al sentirse más pobre y no poder consumir eso que le ofrecen, se convierte en un fracasado. Entonces, a ver, si le estoy entendiendo, esa primera disolución del sujeto del siglo XX, de lo que dieron cuenta los autores que nos mencionó, Freud, Kafka, Bloch, etcétera, etcétera, tiene que ver con la disolución del sujeto desde la guerra. A ver, desde la guerra y desde la aparición de la ciudad industrial. Bien, guerra y ciudad industrial, pero nosotros estamos en el siglo XXI y según le estoy entendiendo, esa disolución del sujeto ha continuado, pero desde otra manera. Así, claro. Y en este caso sería desde el punto de vista del consumismo. Sí, claro, a ver, yo marcaría más o menos de la siguiente manera. La ciudad industrial empieza a recibir individuos, no familias, sino personas solas, a partir de 1850. Los inmigrantes, la mano de obra. Y ese que llega está solo, no tiene el apoyo de la familia. Obviamente no desde ese momento se disuelve el sujeto, porque el que llega solo trata de pertenecer a algo, pertenecer a un grupo, pertenecer a un club, pertenecer a un vecindario. Por eso los argentinos todavía celebran el 20 de julio el Día del Amigo. O sea, como todos los que llegaban, la mayoría no traían a su familia. Entonces tenían amigos y para ellos lo más importante es un amigo, porque eso le permitía estar anclado a algo, seguir siendo sujeto, seguir teniendo pasado, seguir teniendo sueños, poder trabajar con otro para construir con otro y traer familia, etcétera, etcétera. Pero es el problema de la inmigración, un montón de gente en su gran mayoría sola que se ven obligados a sobrevivir por su propia cuenta. Esa es como una primera fase. Una segunda fase es la guerra mundial. Lo que Hobsbawm va a decir, la Primera y la Segunda Guerra Mundial son la misma guerra, donde nunca el hombre se había visto en tales condiciones para sobrevivir, donde el hombre se ve obligado no a defender algo, sino a sobrevivir, a tratar de mantenerse vivo ahí, que es lo que va a trabajar muy bien un escritor italiano que se llama Curzio Malaparte en un libro que se llama La piel. O sea, la diferencia entre yo me hago matar por algo que me ha dado unos derechos y eso me convierte en un héroe, que es muy distinto a sobrevivir, donde yo hago lo que sea por seguir vivo. Entonces la Segunda Guerra Mundial, esa batalla de Stalingrado, la batalla de Berlín, llevan, al momento en que ya Berlín está cayendo, llevan a que la gente tenga que sobrevivir y aprenda a sobrevivir, viviendo de cualquier manera, haciendo lo que sea. Luego se termina esa guerra, ya la gente no tiene que sobrevivir para que no la maten. Y aparece en 1950 el asunto del consumismo. O sea, yo ya tengo que tratar de acomodarme a las ofertas que me hacen. Ahí es donde la sociedad se vuelve esquizofrénica. Es lo que dice Jacques Deleuze. Entonces ya no estoy tratando de sobrevivir para que no me maten, sino que estoy tratando de sobrevivir para lograr alcanzar ese deseo que yo no tenía, pero ya lo tengo porque me lo ofrecen, y si no, no soy nadie, soy un fracasado. Los que sobrevivían en la guerra tenían muy claro, o sobrevivo o me muero. Los que en este momento
las personas o consumen o son unos fracasados, que es una muerte en vida. ¿Cierto? Es que eso es tremendo. Por eso, frente a esa disolución del sujeto, toda moralidad se pierde. Toda moralidad se pierde. En el momento en que todo es individual, por ejemplo, yo compro mi computador, yo compro mi celular, yo compro porque es que hasta hace poquito en sociedades no tan esquizofrénicas como las norteamericanas o las europeas, todavía aquí se vivía de compartir cosas. Me acuerdo en una charla que tuvimos la semana pasada, el profesor Gustavo Arango decía algo muy interesante. La casa tenía un teléfono para todo el mundo. Entonces todo el mundo se enteraba con quién estaba hablando, quién te llamó, tal cosa. Se manejaba eso. En la casa había un solo televisor, entonces la gente tenía que ver junto televisor. En muchas casas había un solo aparato de radio, entonces eso unía a la gente. Pero en el momento en que aparece lo mío, el hombre se separa de los grupos. Y al estar separado de los grupos, establece sus propias convenciones para el uso del aparato. Es que hay algo desde que aparece la Torá, y es que el hombre en grupo se controla, pero cuando el hombre se sale del grupo se descontrola. O sea, dentro del grupo hay que cumplir normas, dentro del grupo hay que obedecer a ciertos principios para que el grupo no se destruya, pero cuando todos esos principios empiezan a ser individuales, el grupo se destruye y se destruye el sujeto, para aparecer el individuo en confinamiento intensivo. Entonces, uno de los problemas que habría que estudiar hoy en día es cuál va a ser el fin de esto, porque anteriormente, hasta antes de la aparición de las megaciudades, que empiezan siendo ciudades industrializadas, el hombre no estaba solo. O sea, el hombre sobrevivía porque tenía grupo. Cuando aparece el inmigrante solo, cuando aparece el soldado que tiene que sobrevivir él solo a como de lugar, y cuando aparece el consumo como única opción, que es lo que se propone, ¿cierto?, como única opción para la supervivencia, el hombre se sobrevive. Ya no vive, sobrevive, ¿no? Y aparecen cosas como el egoísmo, que se suponía que era el gran logro social, haber roto el egoísmo. Esto pues nos daría para hablar sobre un programa sobre el mal, que es que el mal, sí, ¿a qué se debe el mal? ¿Que tendría una raíz ahí o qué? Sí, claro, es que el mal no es gratuito. El mal es una producción o nace a consecuencia de la ruptura de unos valores, y nace a consecuencia de algo que, por ejemplo, disuelve al sujeto, que es el significado que las cosas tienen. Es que el significado de algo no es lo que me dice el aviso, el significado de algo no es lo que me plantea el técnico de ventas, el significado de algo es el significado que yo le doy a algo. Pero si a mí no me han enseñado a significar, entonces simplemente admito lo del otro. Por eso en sociedades donde el sujeto está disuelto, aparece una cosa peligrosísima que se llama la credulidad. Estamos creyendo en lo que nos dice alguien o algo, sin reflexionar sobre eso, sin investigar sobre eso. ¿Y cómo así que no nos han enseñado a darle el significado a las cosas? A ver, dar el significado a algo es darle
la relación que eso tiene conmigo y cómo eso me mejora. Hay una palabra, por ejemplo, yo opino, mi opinión. ¿Qué es una opinión? Una opinión es una verdad que mejora al hombre, de lo contrario no es una opinión. Si la opinión no mejora al otro, eso no es una opinión, eso es un grito, es una palabrería. Que yo tengo derecho a opinar, claro, usted tiene derecho a opinar, siempre y cuando mejore a los que lo están oyendo. De lo contrario, no. Eso lo tiene muy claro un filósofo contemporáneo alemán que se llama Rüdiger Safransky, cuando empieza a trabajar el problema de las opiniones. Es que una opinión es algo que va a mejorar al otro. Mejor dicho, ese concepto lo sacó Safransky de Spinoza. Cuando el hombre descubre algo que lo mejora, lo coloca para que otro lo aprenda. Ese hombre que ha descubierto algo que lo mejora, opina para que el otro mejore. Sí, aquí cambian las condiciones, claro, porque es que nosotros dentro de ese sujeto disuelto, primero estamos inventando las palabras tienen el sentido que yo le quiera dar, y segundo, admitimos las cosas en las que creemos y no admitimos en las que no creemos. Ahora, ¿qué sucede en una sociedad esquizofrénica donde lo que la gente cree lo cree por repetición y no por reflexión? Claro que eso es lo peor, es que eso es lo que está sucediendo ahora. Las personas, o lo que queda de las personas, pues, que eso daría tema para una charla interesante, están simplemente admitiendo como certeza lo que se dice, sin saber si eso que se dice es cierto o no. Y si eso que se dice en un momento dado me mejora o no, para tener referencias. Uh-huh. Entonces estamos en una sociedad de la credulidad, en una sociedad donde las personas están frente a pantallas que les dan información, pero contra las que no pueden interactuar. Entonces yo no le puedo decir a un señor de un noticiero, eso que usted dice no es cierto. No, él habla, y el otro oye, y lo da por cierto. Uh-huh. Ahora, dentro de esa disolución del sujeto, ¿cómo hacen los medios? Pues para que la gente les crea, simplemente cambiando la agenda noticiosa. Todos los días dicen algo distinto, lo que sabían ayer es distinto a lo que sabían hoy, y de esa manera el saber nunca se detiene y a partir de ahí no se puede comprobar si está bueno o está malo. Entonces nos inundamos de datos, un dato, otro dato, y todos los días aparecen nuevos datos. Frente a eso es muy difícil establecer la validez de lo que se propone. Eso es válido, eso no es válido, eso me afecta, eso no me afecta. Lo que sucede ahora, por ejemplo, con los espectáculos que se están dando a través de los corruptos, cómo se convierten simplemente en un espectáculo mediático, pero no en un análisis. Hay que tener en cuenta que los gobiernos que se tienen, las corrupciones que se ven, los asuntos que pasan, nacen de la misma sociedad en la que vivimos. Por ahí decía un corrupto, tranquilo y dulcemente, es inherente a la condición humana ser corrupto. Pues sí, es inherente no a la condición humana, es inherente a la condición animal del hombre, y por eso el hombre se educa, para no hacer esto, porque entonces si eso es inherente a la condición humana, sería inherente a la condición humana matar, robar, mentir, y precisamente para eso se establecieron en el Sinaí los mandamientos. Esto es lo que tenemos que hacer para no sufrir. Para poder configurar sociedades seguras, para ser algo más que un animal. O sea que se podría decir que es inherente
al tipo de educación en el que estamos inmersos. Claro, claro, usted mismo lo ha dicho. Ahí es donde está el asunto grave. ¿Qué ha disuelto el sujeto en los últimos años? El tipo de educación que le dan. El tipo de educación que le dan. Incluso se trató de hacer algo para que ese sujeto para no se disolviera tanto, que fue el trabajo en equipo. Donde que el trabajo del uno dependa del otro. En muchas se ha tratado, pero el problema que tiene el trabajo en equipo es que los resultados en un momento dado tienden a ser por individuo, individuales. Sería muy interesante un trabajo en equipo donde todos, de acuerdo a lo que hagan, se ganan algo y se lo reparten entre todos. Pero resulta que no, que se involucran un montón de diferencias que nunca son resueltas. Entonces a partir de ahí no se hizo nada, porque el trabajo en equipo es simplemente lograr en equipo algo y que a todos nos toque la parte que nos corresponde de acuerdo a la equidad, de acuerdo al valor, ¿cierto? Entonces eso, por ejemplo, eso no, que se ha estudiado, se ha tratado de hacer en el mundo empresarial, empieza a dar pocos resultados porque lo que produce ese trabajo queda para unos pocos y los demás simplemente cumplieron con estar ahí. Entonces hoy hablamos de un montón de cosas a las que el sujeto no responde, y no responde es porque está sobreviviendo, no está viviendo, está sobreviviendo. Y en el momento de sobrevivir, ojo con eso, que yo creo que esta es la tesis que estoy exponiendo, es la sobrevivir anula el sujeto. Solamente se vive cuando se es sujeto, porque está sujeto a un montón de cosas. Pero si está sobreviviendo, no hay sujeto. Por eso fracasan todas las campañas de clima organizacional, de sentido de pertenencia, porque es que estamos con gente que está sobreviviendo, no gente que está viviendo. Entonces todavía creemos en hombre, vamos y esta gente va a creer en esto, lo volvemos crédulas, sí, pero la situación que viven, que esa es la clave de la disolución del sujeto, que al no tener con circunstancias sino situación, llevan a que todo esto fracase de una u otra manera. Eso es lo que plantea como problema, ¿y qué plantearía como solución? La solución es porque todo, de hecho, cuando existe un problema es donde el hombre sabe si es inteligente o no. Lo primero es determinar qué es lo necesario para que una persona esté viva. ¿Qué es lo necesario? Entonces nosotros estamos metidos en algo, digamos, que desvió la finalidad del hombre en el mundo. Es que la finalidad, aparte de que es muy difícil establecer cuál es la finalidad de un hombre en el mundo, pero la que más se acerca es entender el mundo para que la vida tenga sentido. Esa sería la finalidad. Al entender el mundo yo ya me puedo morir tranquilo, ya no tengo ningún problema, porque entender es estar de acuerdo con, o sea, estoy de acuerdo como con las leyes que rigen el mundo, con lo que hace que el mundo sea maravilloso, ¿cierto? Con pues un montón de situaciones que vienen de la educación. Por eso el vivir no se puede establecer por el número de cosas que una persona tenga. El vivir se establece por el número de cosas que una persona admire. Porque en la admiración está el modelo a seguir, pero tener no está implicando vivir. De hecho vemos cada vez la gente más desgraciada, mucho más loca, completamente loca, donde por ejemplo en la ciudad de Dubái me ha llamado mucho la atención. Siempre muestran edificios, carros, pero no muestran a nadie reunido con otro en un pequeño bar, por ejemplo, o en un pequeño restaurante. No muestran a una mamá llevando de la mano un niño con un globito.
O sea, esa es la última Arcadia horrorosa. La Arcadia era una ciudad que se inventaron los griegos, que todo el mundo deseaba, pero era peor que la ciudad de origen. Entonces la última Arcadia es la cosa por la cosa. Entonces a uno siempre le muestran en esa ciudad de Dubái lugares donde estar encerrado. ¿Dónde estar encerrado? O dónde ser espectáculo de otros, porque me vieron. Entonces yo me vuelvo parte del espectáculo, no del respeto de otros, que eso es otra cosa. Que usted a una persona la respete por lo que esa persona es capaz de generarle como modelo. ¿Cierto? No que sea alguien que se lo... uno de los problemas de la disolución del sujeto es que creyó que obteniendo la cosa lograba respetabilidad, cuando esa cosa cada vez está al acceso de más personas. O sea, tener exclusividad hoy en día a través de cosas es lo más difícil del mundo, porque hay un principio que es simplemente la misma la industrialización lo demostró, y es la experiencia de producción. A más experiencia en la producción de algo, más barato es ese algo. Lo que hoy me enorgullece, porque soy el único que lo tengo, mañana lo tendrá Raimundo y todo el mundo, utilizando pues el lugar común. Uh-huh. Entonces ahí es donde la búsqueda a través de la cosa no resulta, porque eso que yo creo que va a ser algo interesante, porque me reafirma en mi individualidad, de repente hace parte del mundo común y corriente. Entonces vienen, ¿qué no le venden a usted en ningún hipermercado, en ninguna gran superficie? Lo que usted sabe, lo que usted entiende del mundo, etcétera. Ahora, ¿cuál es la solución a esto? La solución a esto es muy difícil, porque estamos presos en el consumismo. O sea, si yo no consumo, no soy nadie. Si no demuestro que consumo, si no me ven consumiendo, pierdo toda la credibilidad. Hay que tener mucho valor para salirse de ese juego. Hay que tener un gran valor. Sin embargo, sucede lo que siempre sucede. Cada vez que la humanidad o el género humano está fallando, viene un señor con un arca y se lleva a unos y vuelve y reconstruye el mundo. Entonces no es que haya un diluvio por todo esto, aparte de los aguaceros que están cayendo, pero sí hay gente que está preparando sus propias arcas y busca un monte Ararat donde ir a parar para volver a comenzar. Esa es parte de la solución. Ya cuando uno ve gente que se une, gente que piensa, gente que trata de vivir huyendo de lo que no les ha permitido vivir. Porque es que nosotros estamos viviendo en una sociedad precisamente debido al sujeto que sobrevive, al individuo que sobrevive, debido a la disolución del sujeto, estamos viviendo en sociedades donde cada vez nos sentimos peor. Donde cada vez nos sentimos peor, y es porque lo que hemos consumido no hacía parte de nuestros deseos, han sido deseos impuestos. Ahora, ahí no puede decir que el uno es mal, no, ese es un desarrollo de la sociedad, es una consecuencia de las guerras, es una consecuencia del uso desmesurado que le estamos dando al planeta, porque si al planeta cada vez le sacamos más, todo eso es para que se vuelva consumo. Es un error que ya los historiadores tratarán de leerlo dentro de 500 años o algo por el estilo. O sea, ¿qué fue lo que nos pasó? ¿Dónde nos desordenamos? ¿Y en qué momento preferimos sobrevivir a vivir? Que es el mundo moderno. Es el mundo por eso se está hablando de lo líquido. Aparece Bauman, y que leer a Bauman es como leer un libro de terror hoy en día, porque ya es el individuo solo, el individuo que le tiene miedo al otro, el individuo que se encierra. En estos días me leía una novela que se llama Ciudad de Marshall Smith, de Michael Marshall Smith, donde ya
vivir. El tipo ya se burla de todo, pero está estableciendo, por ejemplo, uno va a un lugar, dice Marshall Smith, le colocan una pulsera, usted tiene media hora para estar en ese lugar, de lo contrario usted explotará. Es cierto, y empieza a narrar la soledad en la que están viviendo en las ciudades, en las grandes ciudades, de un tipo que se sale a la calle y se despide del apartamento, porte de bien, hombre. ¿Cierto? Entonces, claro, la disolución del sujeto lo que hace es terminar con las posibilidades de tener una vida con sentido, porque es que hay algo que tenemos de lo que estamos presos, nosotros estamos presos del tiempo. ¿Qué uso le vamos a dar ese tiempo? A más preocupaciones, a más búsquedas de satisfacción a través de lo que viene de afuera, menos tiempo. Ahí hay un problema, entonces dejemos esto para poder seguir y establecer en el próximo programa cuáles son las raíces del mal entonces. Y la solución pues es muy individual, es casi que lo que dice Foucault, ejecutar actos de resistencia, o sea, no consumo eso, no voy a tratar de darme más espacio para sentirme vivo. Bien, así de esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema la disolución del sujeto.